El siguiente video contiene spoilers de Quantum Mania, así que si no lo has visto aún, guarda este video en tu lista para ver más tarde, porque vamos a discutir su final y escenas postcréditos. ¿Listos? ¡Comenzamos! Al final, Scott escapa del reino cuántico y todo mundo cree que mató a Kang, pero esto probablemente no es cierto, ya que al parecer ese Kang era el Kang principal o Kang Prime, al cual sus compañeros exiliaron por considerarlo peligroso. Y de hecho hay una pista de esto en la primera temporada de Loki. Cuando Loki y Sylvie entran a la ciudadela del que permanece, vemos las estatuas de los Guardianes del Tiempo y una cuarta estatua destruida. Al terminar la serie, el diseñador de producción que construyó el set de la ciudadela, Kasra Farahani, dijo que había una razón para esa cuarta estatua y que conoceríamos la respuesta eventualmente, y ahora la sabemos. Esas estatuas no representan a los Guardianes del Tiempo, sino a los tres miembros principales del Consejo de Kangs, que vemos en la escena postcréditos de la película. Y la cuarta estatua representa al Kang exiliado, por eso fue destruida. En los cómics también hay un cuarto guardián del tiempo llamado Siwa, que también fue exiliado a Egipto, pero la estatua no lo representa a él, sino a Kang, ya que en un pequeño teaser de la segunda temporada de Loki podemos ver que usa un bastón para purgar una pared con imágenes de los guardianes, y al hacerlo en su lugar aparecen imágenes de Kang. Así que todas las imágenes de los guardianes en realidad eran imágenes de Kang y esta estatua era el Kang Prime que fue exiliado. Esto es un poco confuso ya que no queda del todo claro si el que permanece mintió y también era parte de este consejo de Kangs que vemos al final, o más bien el tiempo es un ciclo y originalmente también existían ese consejo de Kangs y el Kang exiliado que gobernaban la TVA. Y fue el que permanece quien los mató a todos usando a Alioth y se apoderó de la TVA cambiando todas sus imágenes para borrar su historia. Tendremos que ver la segunda temporada de Loki para saberlo, pero mientras expliquemos las escenas postcréditos. La primera nos muestra a tres variantes de Kang, de ellas ya hablamos en un video explicando a las variantes de Kang que podremos ver en el MCU, así que les recomiendo que lo vean para conocerlos más a fondo, pero aquí les diremos rápidamente quiénes son. El primero es Rama-Tut, una variante de Kang que viajó a Egipto y se convirtió en faraón, pero fue vencido por los Cuatro Fantásticos y tuvo que huir a su época. Entonces adoptó la identidad del Centurión Escarlata o Scarlet Centurion, que es el segundo Kang que vemos en la escena. Este Kang intentó atacar a los Vengadores usando su tecnología pero fue derrotado, y tras la humillación modificó su armadura y se convirtió en Kang el Conquistador, que durante años conquistó realidades hasta que se cansó y buscó la forma de ser inmortal, y entonces se unió a los Guardianes del Tiempo para aprender sus secretos y adoptó el nombre de Immortus. Este es el tercer Kang que aparece en la escena, el más viejo y más sabio de todos. En los cómics él llega a ayudar a los Vengadores, pero aquí parece que es tan maligno como el resto de sus variantes, y el que permanece era más bien como su versión buena de los cómics. Ahora bien, el auditorio en donde están todos, si es que nos guiamos por los cómics, debe ubicarse en Cronópolis, la ciudad de Kang el Conquistador que se conecta con todas las épocas de la historia, ya que allí es donde se reunía este consejo que no es el consejo de Kangs. Repito, ese no es el consejo de Kangs, al menos si nos guiamos por los cómics, y eso es algo que muchos canales no entendieron, ya que en esa escena vemos a supuestas variantes de Kang de otras especies, como un par que parecen ser Skrulls o algún otro tipo de alien. Si bien en la serie de Loki nos explicaron que las variantes pueden ser muy diferentes al original, en los cómics se supone que Kang Prime mató a muchas de sus variantes y las sustituyó con robots de sí mismo que usaba para gobernar a través de ellos el imperio de estos Kangs. Pero a muchos de estos robots o incluso a las variantes de Kang las mataron seres de sus realidades, que luego tomaron su armadura y adoptaron el nombre de Kang para apoderarse de su imperio. Estos seres formaron el Cross Time Kangs Council, algo así como el Consejo de Kangs Rivales, formado por los impostores y algunas variantes del original. De hecho, entre estos Kangs falsos también estaba Ravonna Renslayer, quien tomó la armadura de un Kang que murió tratando de protegerla. Eventualmente, este consejo de Kangs rivales fue destruido por Alioth. Eso es en los cómics, y si bien puede ser distinto en el MCU, da la impresión de que se inspiran en el cómic de esa historia, que es Avengers The Terminatrix Objective, que es de donde sale esta imagen de los Kangs rivales que inspira a la que vemos en la película.
así que yo diría que esa multitud son los Kangs rivales y el verdadero consejo de Kangs son solo los 3 principales que vemos hablando, junto con el Kang exiliado que aparentemente está muerto. Otro detalle más que nos revela esta escena es que cuando los Kangs van apareciendo en el auditorio, lo hacen usando una tecnología con forma de cuadrados que los va transportando, y es muy similar a la que usó Reed Richards cuando apareció con los Illuminati en el multiverso de la locura. Así que esto sugiere que Kang sí es un descendiente de Reed Richards, como en los cómics, o al menos la tecnología que usa se deriva de las invenciones de Mr. Fantastic. Ahora vamos a la siguiente escena postcréditos que muestra a Loki con Mobius mientras observan una exhibición científica de un hombre llamado Victor Timely, que también es una variante de Kang. De esta no hablamos en nuestro video anterior porque es muy irrelevante y no creímos que la mostraran, al igual que el Kid Immortus, que son variantes un poco ridículas, pero ya veremos si las mejoran en el MCU. Victor Timely es otra variante de Kang que se estableció en un pueblo llamado Timely en Wisconsin en el año 1901 y lo usó como su base para ir moldeando la tecnología de la época a su beneficio. Este Kang se hizo pasar por un científico y desarrolló grandes invenciones al estilo de Nikola Tesla o Thomas Alva Edison. Claro que todo esto era solo porque estaba usando sus conocimientos de la tecnología del futuro para adelantarse a la época. En este pueblo, Victor fundó varias fábricas para desarrollar su tecnología y ayudó a que sus científicos desarrollaran los primeros robots y computadoras. Uno de estos científicos fue Phineas Horton, quien usó los conocimientos aprendidos para crear al primer antorcha humana de los cómics, que era un robot. Y de hecho hay una referencia a Phineas Horton y a la antorcha humana en la película del primer Vengador. Pueden ver este detalle y muchos más en nuestro análisis de esa película. Con los años, Timely fue heredando su compañía a sus supuestos hijos, que en realidad eran él mismo, y se convirtió en algo así como el Steve Jobs de Marvel, ya que gracias a sus empresas se desarrollaron grandes avances tecnológicos en computadoras y hasta en robots. Básicamente, Marvel quiso explicar por qué en sus cómics había tanta tecnología tan sorprendente, diciendo que es debido a que en ese mundo, Kang influenció el desarrollo tecnológico trayendo tecnología del futuro. Los cómics también apuntan a que debido a que la tecnología de nuestro siglo se deriva de los avances hechos por Timely, esta variante de Kang podría tomar el control de toda la tecnología del planeta que se inventó con sus diseños, es decir, computadoras o armas. Tal vez incluso los trajes de Iron Man. Pero los cómics nunca hicieron nada con esa historia. Y Timely en realidad nunca hace nada relevante ni comienza una guerra usando las máquinas. Probablemente eso fue porque el escritor que tenía eso en mente dejó el cómic. Esto es algo que sucede muy a menudo en los cómics. Y por eso son tan confusos, ya que cada escritor hace lo que quiere y muchas veces no le dan seguimiento a las ideas de su antecesor, dejando muchos cabos sueltos. El ejemplo más clásico de esto es que Stan Lee tenía planes para un triángulo amoroso entre Gwen Stacy y Mary Jane, pero dejó de escribir Spider-Man por un tiempo y el cómic pasó a manos de Jerry Conway, y él escribió la muerte de Gwen Stacy, algo que molestó a Stan Lee en esa época porque tenía planes para el personaje. Así son los cómics. Pero esperemos que en el universo cinematográfico hagan algo más interesante con esta variante de Kang, a la que al parecer le está persiguiendo el rastro Loki y Mobius. Todo indica que la segunda temporada de Loki será más como un misterio de detectives buscando pistas de las variantes de Kang y el verdadero origen de la TVA. Así que ojalá y pronto nos den un adelanto y una fecha de estreno porque tenemos muchas dudas por aclarar. Pero lo más seguro es que se estrene hasta después de los Guardianes de la Galaxia y antes de The Marvels alrededor de junio. Recuerden dejar su like y suscribirse al canal porque en los próximos días subiremos nuestro análisis de la película de Quantum Manía con todos sus secretos y referencias. Gracias y hasta la próxima.